En la humanidad existe un sinnúmero de religiones a través de la historia. De ellas, sus principales tienen características comunes: creencia en un Dios y una vida más allá de nuestra existencia material. Y como es una relación de fe espiritual, algo que no se ve pero se siente, una forma de asumir la devoción, es decir, la creencia, son los llamados milagros. Conocemos la historia de Jesús y sus milagros. Eso se ha tratado de reproducir. Ustedes incluso recuerdan lo ocurrido el año pasado con el caso de Tibilloso y los supuestos milagros que siempre han envuelto todo una serie de mitos sobre si realmente los milagros existen o no. Así es, nosotros no somos quienes para emitir tal vez un juicio al respecto, pero sí damos la oportunidad en este espacio de que la gente se exprese con este tema. Como ya vimos las opiniones en la encuesta, muchos entienden que sí, que han recibido estas bendiciones en su vida, pero también en este espacio, como bien mencionó Elvin anteriormente al inicio de nuestro programa, vamos a tener opiniones de expertos en la fe, que son personas que pues viven diariamente hablando sobre la palabra de Jesús y sus opiniones de acuerdo a sus diferentes corrientes ideológicas religiosas sobre los milagros y diferentes temas relacionados a la vida cristiana. Así es, y en este caso vamos a ver primero la participación de Rafi Paz, que es un pastor evangélico, precisamente hablando sobre todo esto, hablando de si creer en la fe, la importancia de la fe, de si él entiende que existen los milagros y también su opinión del por qué esa encuesta que ha dado tanto de qué hablar, de que la gente se está alejando de la Iglesia Católica y quizás está creciendo la cantidad de ateos, la cantidad de agnósticos o la cantidad de gente que se está yendo más a la Iglesia Cristiana Evangélica, para conocer el porqué de esta situación y su opinión sobre estos temas. Vamos a ver qué dice Rafi con relación a esto. Probablemente hay factores de diferentes índoles, ¿verdad? Sí sé que unos años atrás la Conferencia del Episcopado para Latinoamérica, en esencia, redefinió el concepto de un católico activo. Y lo hicieron, según muchos, porque era una manera de proteger un poquito los números que estaban siendo afectados a nivel de los adherentes que tiene el catolicismo versus, digamos, el protestantismo, ¿verdad?, que ha crecido enormemente en Latinoamérica. El nuevo parámetro de la Iglesia Católica es que si uno asiste 2 veces al año a misa, pues uno puede considerarse un católico activo, ¿verdad? Y esto obviamente es una manera de frenar números, o es lo que entienden un grupo de especialistas, estudiosos de estos temas de afiliación religiosa, ¿verdad? Ciertamente en los últimos 25 años en toda Latinoamérica ha habido un despertar y un crecimiento enorme en iglesias cristianas, sea de corte pentecostal, reformada, neopentecostal, y yo creo que uno de los factores principales a lo cual se atribuye, con toda franqueza, es la liturgia, es la práctica religiosa, es el entendimiento de que las iglesias protestantes, lejos de adherirse a una serie de tradiciones y ritos, y obviamente tenemos nuestras tradiciones y ritos, solo que son menos prevalentes, menos fáciles de reconocer que lo son en la Iglesia Católica, ha impreso un dinamismo, el concepto y la enseñanza de relación con Dios como el centro, ¿verdad?, de la dinámica de fe, ha encontrado una audiencia profundamente receptiva y en necesidad, digamos, con hambre de esa relación con Dios. Y eso obviamente ha provocado entonces que gente se vengan adhiriendo a las iglesias que contienen este mensaje y no meramente, digamos, los ritos que se han asociado con el cristianismo por cientos y cientos de años. Bueno, hay 2 elementos. Lo primero es que de manera curiosa en Europa, a donde se entendía que el cristianismo ya había en esencia fallecido,
hay un resurgir de iglesias de manera extraordinaria. Lo resalto porque en muchas de estas tendencias filosóficas y de búsqueda social, pues Europa marca tendencia y marca barómetro. Uno diría que el crecimiento de tendencias tanto agnósticas como del ateísmo proviene inclusive de la multiplicidad de ofertas de fe que existe. Es como un mercado a donde algunos han decidido que ni le interesa pasar, ni le interesa conectarse con esa verdad, porque lo que ven es una pluralidad de conceptos, ¿verdad? Aún así es fascinante ver cómo en el sector de millennials, o sea, ¿verdad?, los jóvenes que nacieron de los años 80 para acá, los que viven la transformación del milenio, se entendía que había una indiferencia a la asistencia a iglesia, y justamente es el sector en los últimos 5 años que mayor nivel de adherencia han tenido a las iglesias protestantes. Mira, la fe es lo que nos conecta con lo que es mayor que nosotros. Yo creo que hay y digo esto responsablemente, un tipo de pobreza mental en la persona que entiende que todo lo que hay es lo que ellos ven y perciben y ya. Las personas de fe usualmente son personas que no son gobernados de manera exclusiva por sus circunstancias. Por lo contrario, cuando tú no tienes una vida de fe, tú no eres más que un barquito en medio de una tormenta intensa. Tú no sabes dónde tú vas a terminar y tus circunstancias determinan tu suerte. Pero cuando tú eres una persona de fe, tú comienzas a entender que hay manera de traspasar el momento difícil, que este instante no es el todo del que hay, ¿verdad? Y yo puedo entonces entender que me debo a otros porque de alguna manera hay un Dios que ha hecho algo por mí, ¿verdad? Entonces yo creo que vivir una vida de fe enriquece profundamente al ser humano y nos lleva a consideraciones que si viviéramos meramente desde lo natural, desde lo que todo el mundo ve, realmente pienso que sería pobre la experiencia, ¿verdad? Ese es nuestro concepto al respecto. Es bien curioso, ¿verdad?, lo que han sido las tendencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, y de historia sabemos algunas cosas. Sabemos que, por ejemplo, no hay ninguna nación que celebre la imposición. O sea, cuando usualmente vienen imposiciones desde afuera, la reacción, digamos, de base es una resistencia. Y yo creo que como otras naciones han llegado a su propia convicción sobre el tema de derechos matrimoniales, ¿verdad?, y ese tipo de equidad social, yo creo que la República Dominicana, que tiene un carácter histórico, un carácter social, un carácter religioso, esos son temas que internamente tienen que ser tratados. Fíjense inclusive que a diferencia de otras naciones, por así decirlo, en el mundo, nuestra bandera porta la Biblia, o sea, nuestro lema de Dios, patria y libertad, ¿verdad? Y creemos, yo sé que hay un sector religioso, cristiano, que creemos en coherencia con las enseñanzas inclusive bíblicas sobre estos tipos de comportamientos, y yo soy de la idea de que antes de que la Corte Internacional de Derechos Humanos, cualquier entidad multilateral o internacional, imponga un criterio, hay un debate a lo interno de la República Dominicana que tiene que darse de cuál será nuestro carácter y nuestra postura frente a este tipo de fenómenos. Es innegable que en un mundo globalizado, o sea, fenómenos como estos van a tocar nuestra puerta, y yo creo que entonces nos toca a nosotros como nación definir nuestra respuesta a esa solicitud y no meramente responder a una imposición que quieren hacer, ¿verdad?, sobre nosotros. Bueno, y ya acabamos de ver las declaraciones del pastor Rafi Paz relacionadas a los milagros y a la fe. Él entiende que debe haber una relación muy estrecha entre ambos para que puedan suceder estas bondades en la vida de todos los cristianos. Vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos con este programa especial dedicado a la Virgen de la Alta Gracia.